¿Me avisas cuando esté grabando, Adriana? Sí, ya Buenas está tardes. en grabación. ¿Ya? Ok. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes a todas, a todos. Bienvenidos y bienvenidas a esta sesión 240 de este Seminario Permanente de Salud en el Trabajo. Y para hoy tenemos un tema muy especial, pero con una ponente verdaderamente excepcional en función de lo que ella maneja y su relación justamente con salud en el trabajo. Déjenme comentarles que hace unas semanas tuve la oportunidad de, de visitar el Instituto de Geofísica de la UNAM y ahí tuve la fortuna de conocer a la doctora Ofelia Morton eh, y platicando acerca de lo que ella hace, pues me interesó mucho, de verdad mucho, lo que ella está realizando y la invité de inmediato al seminario. Ella tuvo que salir al extranjero y demás, pero ya afortunadamente la tenemos con nosotros. Eh, el tema que se va a presentar, que la doctora Morton va a presentar, es impacto de metales contenidos en residuos mineros de actividades metalúrgicas en niños habitantes de Cedral, San Luis Potosí, determinación de metales en muestras de sangre. Eh, voy a leer parte de la actividad profesional de la doctora Morton. Entonces, es la doctora Ofelia Morton Bermea. Ella es licenciada en Ciencias Químicas de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Autónoma de Coahuila. Tiene la licenciatura y la maestría en Geoquímica y Petrología de la Universidad de Karlsruhe en Alemania. Espero pronunciarlo lo mejor posible. Tiene el doctorado en Ciencias de la Universidad de Hamburgo, Alemania, desde luego. Desde 1995 es investigadora del Instituto de Geofísica de la UNAM, donde actualmente tiene el puesto de investigador titular C y donde además es encargada del laboratorio de plasma masas. Sus temas de investigación más importantes están relacionados con la evaluación del impacto ambiental de metales en el medio ambiente en zonas mineras y urbanas y en la evaluación del impacto de la actividad volcánica en la contaminación atmosférica. Ha publicado más de 95 artículos en revistas indexadas de alto impacto, ha presentado más de 150 ponencias en congresos nacionales e internacionales, ha asesorado a más de 50 estudiantes de diferentes niveles, es miembro de comités tutorales de varios posgrados en México, entre ellos en la UNAM, en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y en la Universidad de Nuevo León. Es miembro de la mesa directiva de la Sociedad Geoquímica Ambiental y Salud desde 1919, donde es representante por América. Es editora asociada del Journal de la Sociedad de Geoquímica Ambiental y Salud, de esta misma sociedad que acabo de mencionar. Entre, entre los reconocimientos más importantes que ha tenido, que tiene, están la beca de investigación de la Fundación Humboldt del gobierno de alemán para hacer una estancia académica de un año en la Universidad de Karlsruhe y el premio Sor Juana Inés de la Cruz para científicas distinguidas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y por último, es investigadora nivel 2 del Sistema Nacional de Investigadores. Eh, de verdad, agradecemos mucho, mucho, doctora Morton, el haber esa invitación. Si No, es un usted honor. considera que Gracias. gracias, considera que hay que agregar algo, seguramente lo va a hacer de lo que comentábamos hace un momento, con respecto a que usted no es médica, este, Sí. eh, para redondear lo que acabo de mencionar. Y gracias por aceptar la invitación, gracias por este tema tan importante que tiene una gran relación con la salud ocupacional. Pues bienvenida, doctora, y adelante, el muestre que usted guste. Ay, muchas gracias a todos los que están aquí y los que están conectados en otras partes. Y
Me da mucho gusto haber recibido esta invitación y exponerles en un medio científico que entiende de este caso, exponerles mi trabajo. Como les decía en mi reseña que le entregué al doctor Nava, yo no soy médico, soy inicialmente estudié química y después me fui a ciencias de la tierra, pero siempre relacionada con química, y en eso trabajo ahora. En eso yo tengo a mi cargo desde hace 30 años. El 1 de diciembre van a ser 30 años que tengo a mi cargo el laboratorio Plasma Masas del Instituto de Geofísica. En este laboratorio nosotros tenemos mucha interacción con muchos grupos académicos nacionales y algunos internacionales que requieren del análisis de elementos químicos en diferentes tipos de matrices. Muchos de ellos son en materiales geológicos, otros muchos en materiales ambientales. O sea, en materiales geológicos trabajamos génesis de roca, trabajamos en un tiempo meteoritos, trabajamos material impactado en la Tierra por meteoritos, que esos fueron unos estudios muy interesantes que ayudaron a los geocientíficos en México y en otras partes del mundo a distinguir el momento de la extinción, o sea, de la extinción de animales superiores en la Tierra hace 65 millones de años. O sea, hay elementos que dan evidencia de material extraterrestre. Por ejemplo, el iridio. El iridio, no hay casi iridio sobre la superficie de la Tierra y existen concentraciones altas en material extraterrestre y al impactar en la Tierra queda una evidencia de iridio. Y así encontramos y datamos el impacto en lo que se le llama en geociencias el impacto del Chicxulub, que el cráter está en México, entonces para nosotros se nos facilitó mucho estudiarlo. Bueno, eso es por parte de las ciencias de la Tierra y comenzamos después, 10 años después, hace 20 años, a trabajar con materiales ambientales que nos decían, nos daban evidencia del grado de contaminación. Estos materiales ambientales eran sobre todo suelos, polvos urbanos. Después entramos a analizar material particulado. Ahí, esto fue más o menos en el 2008 comenzamos a trabajar material particulado. Este punto de nuestras carreras, además de traernos el aporte del conocimiento de qué estábamos respirando, nos facilitó interactuar con otros grupos académicos importantes en México y la repercusión en las instancias gubernamentales. Entonces comenzamos a trabajar ahí con las secretarías de medio ambiente. Todo esto les cuento porque a través de estos grupos académicos y gubernamentales entramos a interaccionar un poco, nunca mucho, con las secretarías de salud estatales que estaban al tanto de nuestros trabajos en el medio ambiente atmosférico. Y ahí ya con esto, que fue como el del 2010, comenzamos a ver en las zonas que evaluábamos el medio ambiente, quisimos ver el impacto en la salud. A nosotros se nos facilitaba, al grupo nuestro, nosotros representábamos, como quien dice, los grupos geo, geocientíficos que trabajaban en metales en el medio ambiente atmosféricos, pero nosotros teníamos el equipo y el laboratorio. Entonces propusimos ver en qué materiales biológicos podíamos analizar el impacto en la salud. Y quedamos, y de veras voy a agradecer muchísimo su aporte, si han de saber más que yo en este aspecto. Nosotros encontramos que los tejidos biológicos, la sangre representa la contaminación de los seres vivos en el momento. La orina o sea, los metales en la orina y los metales en pelo y en uñas, por ejemplo,
representan las concentraciones ya de excreción. Entonces decidimos implementar los métodos en sangre. Y ahí, bueno, comenzamos poco a poco a trabajar en el medio ambiente y en sangre, en zonas que, que de proyectos nuestros. Y este proyecto que les voy a presentar fue el primero. Y es muy especial para nosotros porque con este proyecto nosotros nos dimos a conocer que trabajábamos en esta línea. Y de repente muchos grupos en los últimos 5 años nos invitaron a participar con ellos. Y ahorita les voy a enseñar al último eh, la metodología que implementamos para desarrollar este proyecto en Cedral San Luis Potosí. Esta la hemos hecho en otras localidades en México, pero todavía hay muchísimas otras localidades donde las podemos hacer, porque hay muchos lugares contaminados con minería. Ahí los podemos hacer igualito como lo hicimos en Cedral, pero en los últimos 5 años tuvimos la oportunidad de trabajar en 7 proyectos PRONACES, o sea, en varios estábamos nosotros como los científicos responsables, en 2, 3, pero en otras hacíamos la química para otros grupos y nos damos cuenta que, bueno, ahí vamos a ir viendo los resultados de este estudio para que vean ustedes el grado de afectación por contaminación en México. Otra cosa, el, yo me sentía mucho porque hacíamos metales, la evaluación de metales en muchas partes contaminadas. Sin embargo, al trabajar con otros grupos, nos dimos cuenta que los metales, no puedo decir que es lo de menos en una zona contaminada, pero por ejemplo, en unos proyectos que trabajé, en los que les digo que interaccionamos con las secretarías de medio ambiente, nosotros participábamos con científicos de ciencias de la atmósfera y ellos trabajaban compuestos orgánicos. En los mismos filtros impactados donde hacíamos la colecta, a mí me daban una parte y nosotros analizábamos, digamos, podemos analizar hasta 50 elementos. Ellos analizaban orgánicos, florados y policíclicos aromáticos y fenoles y todo, 5,000. O sea, los, los metales es, es una parte importante en la contaminación atmosférica, pero hay muchísimas otras cosas, sin tomar en cuenta bacterias y virus y esporas que también causan daños a la salud. Esto nada más nos hace pensar y concluimos con los grupos con los que trabajamos que nada más trabajando en grupo tenemos contaminación suficiente como para hacer eh, presión para que nuestros resultados sirvan de base para implementar modificaciones a leyes ambientales. Sin embargo, hay muchos contaminantes que no dependen del hombre. Esos no pueden estar regulados, o sea, eso va a aumentar o disminuir, va a depender de la zona donde vives y están determinados por las condiciones atmosféricas o geográficas de donde son colectadas las muestras. Voy a comenzar a compartir y si no me equivoco, esto es, aquí está. Y aquí está. ¿Verdad? Bueno, ¿sí se ve? Sí, ahí está perfecto, doctora. Sí. Bueno, para mí voy Sí, a quitar perfecto. aquí los nombres de aquí y hago esto más chiquito los participantes para acá. Sí, aquí estoy. Bueno, como les digo, el primer trabajo que evaluamos integralmente, en donde determinamos los contaminantes metálicos,
en aquel entonces pensábamos que eran los únicos importantes, fue en Cedral San Luis Potosí. Esta zona, la de Cedral San Luis Potosí, era un tema de investigación de un investigador, profesor de la Facultad de Ingeniería, de la parte de Geología, de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, muy amigo de mi grupo de trabajo, amigo mío desde hace, mi compañero mío de estudios en la Universidad de Karlsruhe en Alemania. Entonces, él era geólogo que estaba estudiando geoquímica conmigo. Yo era química que estaba estudiando geoquímica con él. Y desde hace 40 años que estudiamos juntos, nos completábamos. Entonces, este trabajo en realidad era un tema de doctorado de una alumna de él, en la que él iba a estudiar plomo en el medio ambiente y en la salud de 88 niños que habían muestreado. Al analizar el plomo, lo hicimos con isotopía de plomo. Pudimos ver qué plomo era el malo. Les voy a ahorrar mucho tiempo y el plomo que tenían en la sangre los niños que estaban contaminados venía siendo de los jarritos de tamarindo, no era del plomo de ahí de la localidad. Entonces, eh, nos fuimos a estudiar el arsénico, el mercurio, y después le dije, pues vamos a estudiar todos los metales a ver cuál era. Y van a ver ustedes la sorpresa que llevamos. Entonces, comenzamos a complementar su investigación haciendo metales en la zona y determinamos metales en los residuos mineros, en suelos, en polvos urbanos, en material particulado, en el ambiente atmosférico, o sea, en material particulado colectado y mercurio en forma de gas en el medio ambiente atmosférico y en sangre. Perdón, doctora, se está viendo solamente la primera diapositiva. Sí, Ok, aquí ok, voy ok, apenas, aquí voy. perdón, perdón. Aquí voy apenas. Bueno, entonces, pero lo determinante de salud fue la determinación de metales en la muestra de sangre de esos 88 niños. Pero voy a llevar, bueno, este proyecto lo realizamos sin financiamiento. Al principio íbamos a San Luis Potosí, estábamos 2 días, nos íbamos en autobús, íbamos con nuestros estudiantes, bueno, de la facultad de ahí de San Luis, nos llevaban de San Luis a Cedral, colectábamos, andábamos, todo, nos veníamos, analizábamos, asesorábamos estudiantes, más o menos en 8 años trabajamos esto. De esta interacción salieron 6 tesis de licenciatura del grupo nuestro del Instituto de Geofísica y una tesis de maestría. De la Facultad de Ingeniería de San Luis Potosí salieron 2 tesis de doctorado. Teníamos datos y datos y datos y datos, y todavía no evaluábamos los datos y pensábamos que lo íbamos a hacer cuando tuviéramos tiempo. Y dijimos, bueno, quién sabe cuándo vayamos a tener tiempo de analizar todo este trabajo. Y de repente viene la pandemia. Y en la pandemia nos sentamos a reportar estos datos. Salieron ahí las tesis de doctorado de los estudiantes ya revisados ya presentaron, y salieron 2 artículos nuestros que al ratito se los voy a recomendar. Eh, bueno, ahí vamos. ¿Qué les voy a presentar en el trabajo? Al principio tengo que hablarles la importancia de la minería en México, porque somos privilegiados en el mundo, de veras somos muy modestos con esto, pero en México es muy importante mineralógicamente, en términos de ciencia y yacimientos, por la posición geográfica de México y la interacción de la subducción en el Pacífico y de la formación de la Sierra Madre Oriental y los yacimientos que, digamos, de donde escurre el mineral y están acomodaditos alrededor de la Sierra Madre, desde Chihuahua hasta Guerrero. Guerrero, es impresionante la riqueza mineral en México, pero eso trae evidencia de contaminación por metales pesados que tienen daños a la salud
Y ahí entro a contarles la historia de Cedral. Bueno, después de esto les voy a presentar los resultados que les dije de los materiales que hemos estudiado, que son los residuos mineros, los polvos colectados en casas y en escuelas, el material particulado en forma de PM2.5, y ya se los explico. El mercurio, ustedes conocen que el mercurio es un metal diferente a todos los metales y puede estar en su forma metálica como gas. Entonces, el mercurio metálico es respirable, entonces eso también lo analizamos. Y después, esta técnica que implementamos precisamente para este proyecto, que fue el de evaluarla en sangre total. O sea, no sangre separada, suero, porque hay muchos trabajos así en partes de la sangre, pero esto era en sangre total de niños en edad escolar. Y después les voy a presentar los resultados. Referente a lo que les decía, que México es riquísimo en minerales. México, por ejemplo, es el primer productor de plata del mundo. A ver, aquí está. El primer, aquí vienen otros problemas de quién es la plata y quiénes son las mineras que lo tienen. Es otro problema que ahorita, si lo tratamos, aquí se nos va el tiempo. Pero bueno, pero de que México tiene plata, es el primer productor de plata en el mundo. Es el segundo de fluorita, es el tercero de bolastonita, me parece que dice, ¿verdad? Ah, de bismuto y bolastonita, sí. El quinto de molibdeno, que también fue muy importante en el tiempo de la guerra. El zinc y plomo también hay yacimientos muy importantes, muy importantes. El séptimo de cadmio y así de otros minerales. Bueno, esta riqueza mineral repercute en la salud de la población donde están estas condiciones. Por ejemplo, esta de plata, la del sexto lugar de plata en el mundo, la principal, la quinta productora del mundo de, mm, eh, dije plata, es plomo y zinc, este, está en Torreón. Está en Torreón y así repercute en la población. Eso lo trabajamos también en los últimos 3 años. Las acereras grandes, Altos Hornos de México y AMSA también tuvieron su repercusión en salud en las localidades donde hay fundición de mineral, la contaminación es muchísimo más alta. Aquí con estos trabajos, con la comparación de los resultados de estos trabajos que los hemos estudiado mucho en los últimos 12, 15 años, aprendimos que, por ejemplo, es un mito el decir que la contaminación de la Ciudad de México es altísima. La contaminación de la Ciudad de México es una quinta parte de lo que es Torreón. Es también en ese rango de lo que es Monclova, Coahuila, donde está AMSA. La Ciudad de México es una capital administrativa muy importante que tiene 5 millones de carros y los carros son los que contaminan. Sin embargo, han cambiado, han cambiado sistemas en los carros, la implementación de los catalizadores automovilísticos bajó un 90% del CO en el ambiente atmosférico. Y el que se le quitó el plomo a la gasolina, bajó el plomo en la gasolina. Ahorita lo vamos a ver. Han subido otros elementos, por ejemplo, el, el platino. El platino, el paladio y el rodio son elementos catalizadores que están en el catalizador automovilístico. Cada carro que tiene catalizador, que tienen que ser todos ahora por ley, tiene 2 gramos de estos elementos. Y por ejemplo, en la Ciudad de México ha aumentado aproximadamente 700 veces la concentración del platino en el medio ambiente atmosférico. El platino lo tenemos muy estudiado nosotros en el medio atmosférico, cuando todavía trabajábamos muy metidas en nosotros. Lo estudiamos en el aire, en plantas, y lo estudiamos usando dendrocronología, con anillos de árboles y viendo
viendo el aumento de la concentración desde que hay catalizadores y considerando que la contaminación se tarda en llegar a, a ser parte del anillo de crecimiento, se tarda como unos 4 o 5 años en el árbol, pero claramente está evidenciada la contaminación en la Ciudad de México y en eso sí, la Ciudad de México es de las más contaminadas del mundo en términos de platino. Y cuando comenzamos a estudiar el platino, no había, eh, a estos elementos, platino, paladio, rodio, se les llaman metales eh, nobles, se suponía que no tenían efectos en la salud, su contaminación. Y ahora, eso lo comenzamos hace 25 años, ahora hay muchos estudios que dan evidencia de la contaminación de estos elementos y están relacionados sobre todo a romper reacciones enzimáticas que hacen que produzcan muchas alergias. Eso es lo que sabemos. Siempre lo que hemos hecho, hasta antes de analizar sangre, estábamos atrás y nada más reportábamos la evidencia en salud que nosotros leíamos. Nada más dábamos los metales en el medio ambiente atmosférico. Bueno, pero regresando aquí al tema de nosotros, en el caso de La Plata, aquí podemos ver, estos son datos del 2015. Sí, aquí está, del 2015. Entre Zacatecas, Chihuahua y Durango, casi tienen el 75% de la producción de plata en México. Y referente a qué elementos son los que se exportan, el oro representa casi el 30%, la plata también más o menos un 25%, el cobre como un 18%, pero hay muchos otros elementos que que, que exporta México. Entonces, hay una riqueza económica importante. Sin embargo, se tiene que considerar el daño a la salud que representa esta riqueza económica. Bueno, eh, em, en grandes centros mineros en México se ve claramente que el efecto de que las actividades de extracción comenzaron en el tiempo de la colonia sin ningunas limitantes de cuidado ambiental. Seguramente ustedes en minas que han pasado tienen este efecto sobre todo en las que tiene hierro, por ejemplo. Bueno, entonces, en México, eh, el monitoreo en seres vivos comenzó muy tarde, más o menos en los años 60. Comenzó, por ejemplo, comenzaron muchos estudios en la laguna y no eran en zonas mineras, sino en zonas metalúrgicas. La evidencia de daño en México tiene una historia mucho más larga en zonas metalúrgicas más que en zonas mineras. Eh, en zonas mineras, las principales, así donde se nota el efecto importante de la minería, son Tasco, eh, Cananea que es impactante en Cananea. En Cananea todos los charcos de agua son más o menos así como este. Y bueno, como les digo, nosotros decidimos usar como monitor de salud la sangre, aunque al principio hicimos algunos análisis en cabello humano y en orina. Y bueno, el efecto de la salud depende de muchos factores. Depende de las rutas de exposición, si es de inhalación, si es de digestión o dérmica. Depende de la concentración que hay en el medio ambiente. Depende de la importancia de esos elementos en las rutas metabólicas. Si es importante ese elemento, por ejemplo, el cobre, el cromo mismo es importante, el hierro, pues también, el zinc. Tiene como que paso directo en muchas partes. Hay otros elementos
que no tienen una función metabólica, por ejemplo, el antimonio, y no pasa tan fácil. No pasa tan fácil digamos, siempre terminan en el hígado o en el riñón. Bueno, y el inhalado en los pulmones. Pero muchas veces, y en esto quiero que me ayuden ustedes, yo leí una cosa que la considero muy importante, que muchas veces el daño de los metales en el cuerpo no es tanto el daño que hacen, sino que la reacción que inhiben. Inhiben una reacción que tenía que llevarse a cabo, por ejemplo, engaña un metal, un plomo engaña a un calcio, porque es del mismo tamaño. El calcio más 2 es muy parecido al plomo más 2 y se mete el plomo en la posición del calcio. Entonces, lo que no hizo el calcio en una reacción metabólica, eh, o sea, más bien, lo que tenía que haber hecho el calcio, lo inhibe, se inhibe. Bueno, entonces, teniendo esto, nosotros comenzamos a ver que era importante estudiar. Sabíamos que la mayoría de los estudios en los últimos 80 años tienen que ver con arsénico, con cadmio, con mercurio y con plomo. En los últimos años eh, comenzaron a entrar otros elementos. Bueno, cuando nosotros evaluamos este estudio de Cedral, había pocos estudios por ejemplo, de antimonio y de cromo. Ahorita hay muchísimos más. Otra cosa que encontramos nosotros también en los últimos años, el efecto de metales emergentes. Por ejemplo, el litio, por ejemplo, el galio, el germanio, que están eh, en componentes electrónicos y en los últimos años, el efecto negativo en la salud de los lantánidos. Están bueno, que se extrae ahora mucho los lantánidos en minas en África sobre todo y en Mongolia, y que están en los celulares, en las pantallas. Ahorita están súper cotizados. Se supone que hay ahorita lantánidos, tierras raras, nada más para 5 años, considerando el aumento en el mercado que se podría dar en los siguientes 5 años. Bueno, pero estas enfermedades apenas se están estudiando. Nosotros decidimos estudiar, a ver, estos elementos: arsénico, cadmio, cromo, cobre, hierro, manganeso y antimonio. Pero aquí, a ver, espérenme. Aquí. Entonces, Cedral. Como les digo, nosotros en el grupo de trabajo a mi cargo entramos de ladito a Cedral. Entramos de ladito en el sentido que estábamos haciendo análisis al grupo de trabajo de este amigo nuestro, investigador de la Universidad de San Luis, a sus estudiantes. Plomo, al principio. Cedral tiene una historia muy interesante. Cedral está a 30 kilómetros de Real de 14, a 50 kilómetros de la Zacatecana, de minas muy importantes de plata en la zona de San Luis, en el norte de San Luis Potosí y Zacatecas. Y en Cedral había agua, en Cedral había espacio para aplicar los procedimientos de extracción. Bueno, entonces, lo que se quería sacar del mineral que se traía de 14 minas de la región a Cedral eran oro y plata. Eh, eh, Se tiraba el plomo, el manganeso, los otros minerales que no tenían mercado importante y que no, los otros eran más ricos. Entonces, esto pasó así bueno, entonces no sé si ustedes sepan que en México, más bien en Pachuca, ya más directamente, se inventó un proceso de extracción
por amalgamación con mercurio de la plata en el tiempo de la colonia. Y este es el que se usaba. Las minas de plata importantes en México en el tiempo de la colonia estaban sobre todo en el norte. En el sur había algunas, por ejemplo, Tasco, pero la mayoría estaban en Zacatecas y en San Luis Potosí. También en la Sierra Gorda, en Querétaro, había algunas minas. Y en la colonia costaba mucho ir hasta estas minas a controlar cuánto sacaban de plata. La colonia decidió traer el mercurio, se prohibió sacar mercurio de minas en México, que hay unas minas importantes en la Sierra Gorda, entonces se decidió traer el mercurio de Almadén en España, que es la segunda mina más grande del mundo. Traían el mercurio, repartían el mercurio y según lo que le tocaba a cada mina, después iban, porque no había quien controlara, después iban por la plata de esas localidades. Bueno, de estas actividades duraron hasta la revolución y se paró por la revolución, no porque se terminara el mineral. Y en este tiempo se generaron aproximadamente 220,000 toneladas de residuo minero en el área en el área urbana de Cedral. En el área urbana de Cedral, la gente se acostumbró a hacer ladrillos así como grandes para la construcción de las casas. Y eso tiene todos los minerales que estudiamos, que fueron los que les dije ahorita: arsénico, cadmio, cromo, cobre, hierro, manganeso, antimonio y mercurio. Entonces, esa población de 5,000 habitantes ha estado expuesta siempre a altos índices de contaminación y a la gente se les nota, no tienen los dientes de adelante, no tienen los dientes de adelante. Es gente de todas maneras muy alta, es gente del norte, es más alta, y no se les nota tanto en la piel como por ejemplo los que tienen altas contaminaciones de arsénico, que se les nota muchísimo en la piel, eh, pero tienen daño renal importante y tienen muchas fracturas de hueso y el índice o sea, mueren muy jóvenes, muy jóvenes. En los últimos años, en los últimos, digamos, 50 años, se volvió una ciudad, una localidad de mujeres, porque los hombres se van a trabajar a Estados Unidos y las mujeres se quedan al tanto de las casas. Bueno, los residuos mineros, como les digo, están en toda la ciudad, en todo el pueblo. El, eh, es interesante porque hubo un auge en esta región antes de la revolución, tanto que, por ejemplo, Porfirio Díaz pasó el año nuevo de 1899 a 1900 en Real de 14, que está ahí pegadito. Esta región era muy rica de haciendas muy bonitas, y ahora todo está abandonado y están señoras y niños. Y bueno, y el narco local, ¿eh? Y las dos estructuras más grandes de depósitos de residuos mineros se llaman El Caballo y Jesús María. Ahí más o menos están 100,000 toneladas de los 220,000 toneladas de residuos mineros de la ciudad. Pero la última vez que fuimos se había aplanado porque hicieron un fraccionamiento arriba de esto. Esta fue la última vez que fuimos a Cedral un poquito en el 19. En el 19, yo no he vuelto a Cedral desde entonces. Pues bueno, aquí comenzamos algo muy importante. Se terminó la actividad en el 2000, en el 1910, y como en los 60, 70 se propusieron varias empresas de rescatar los otros minerales que estaban contenidos en los residuos mineros y los metieron a un proceso de enriquecimiento y los volvieron a tirar, el residuo. Ese tratamiento hizo disponible algunos de los elementos que no estaban disponibles en el primer basurero. Ahorita les cuento. Bueno, entonces nosotros hicimos esto.
analizamos estos elementos. Y los analizamos en residuos mineros, en polvos de sobre todo de los kinders, en material particulado 2.5. Nosotros este término es un término muy conocido. El material particulado 2.5 es el que se filtra, se pone un papel filtro en unas aspiradoras grandotas, aspiradoras muy grandotas, y se colecta aire, nosotros colectamos 24 horas de aire a una velocidad de arrastre y mide el volumen que se colectó. Nosotros colectamos alrededor de 1.600 metros cúbicos de aire, y este papel filtro lo cortamos y nos dividimos en diferentes laboratorios, y a nosotros nos toca un octavo, y nosotros analizamos los elementos que les dije en este caso. Ahora analizamos como 50 elementos, porque los lantánidos también son importantes. Y muestras de niños, en este estudio tomamos 51 muestras, aunque analizamos 88, pero por los protocolos de ética y por los protocolos de firmas de los papás, aquí tomamos en la estadística del estudio nada más 51. Parte del estudio se hizo por fluorescencia de rayos X en la Universidad de Karlsruhe, donde Javier Castro, el otro investigador, y yo estudiamos, y donde 40 años después seguimos teniendo una buena relación, y ellos nos hicieron esos análisis, y los demás los hicimos nosotros aquí en el laboratorio, aquí en el Instituto de Geofísica. Les quiero contar una cosa bonita de los análisis de sangre. Estos fueron parte de una de las tesis de doctorado de las estudiantes de San Luis, y ella se encargó de ir al kinder a preguntarle a la maestra que si nos daba permiso de entrar al saludo a la bandera, era para decirle a las mamás que queríamos hacer este estudio. Y nos dijo que no, que nos fuéramos a la acera de enfrente, y que porque ella podía tener problemas si la SEP sabía eso, y que les dijéramos a las mamás que nos juntáramos allá. De 88 mamás, 88 dijeron que sí. Eso lo hemos hecho en otras partes en México, y no hemos tenido para nada. O sea, eso fue el primero que hicimos, y yo pensé que todo el mundo iba a estar de acuerdo en permitir que le sacáramos sangre a sus hijos. En la laguna fue dificilísimo conseguir el número de muestras de sangre. En el río Sonora, que lo hicimos también el año antepasado, también fue dificilísimo. Y yo creo que esto es porque las mamás de estos niños sí tenían evidencia del daño de sus hijos. De estos 88, dos ya murieron, y ya les hacían diálisis, y tenían 6 y 7 años. No son los que murieron. No son los que murieron, murieron otros. O sea, las mamás estaban convencidas es más, nos trajeron al hermanito, que eso fue mamás de kinder, nos trajeron eh, a hermanos más grandes. Bueno, acá, bueno, entonces, el tamaño 2.5, ¿por qué es importante? Porque es menor de 2.5 micras. Y nada más para compararlo aquí, este es el grosor de un cabello humano. Este es un PM de 10 micras, el PM10, y en el PM10 caben 4 PM2.5. Este es el tamañito del 2.5, que es respirable y que entra hasta los pulmones. Y ahí se deposita. Y después con los líquidos se disuelve y entra en la sangre. Y entra en la sangre. Bueno, entonces, estos son los resultados. Aquí les presento, como les decía, estos son los elementos que analizamos en muestras de los residuos de los 220.000 toneladas. Las analizamos,
y no hay una norma para para metales en residuos mineros. El término JAL, no se los expliqué, JAL es ceniza en náhuatl. JAL es como Jalisco y como JAL, que es prefijo de muchos nombres de muchas localidades que tienen nombre en náhuatl, y quiere decir ceniza volcánica, pero en este caso es residuo minero. Se les dice jales. Y nosotros también les decimos jales. En estos, la concentración en los jales la estamos comparando con la norma 157, que es de suelos, nada más para tener un comparativo de magnitud. Aquí tenemos el promedio, la mediana, el mínimo y el máximo. Esta es la norma. Vemos que en cuestión de la norma de suelos, nada más el arsénico, el cadmio y el antimonio. Y váyanse aprendiendo en este caso cadmio y antimonio, porque ahorita van a ver lo que resultó. Son más altos que la norma. El cromo no, por ejemplo, el promedio es 15, la norma es 43, 1090 y la norma es 43 también. Ay, no es cierto, la norma es, no, para esta no hay norma, ¿no? En esta era 100 la norma y nosotros tenemos 15. Para estas tres no hay norma, este es 10 y sí, tenemos 1260. Pero también lo vemos, podemos ver por otro lado, comparándolo con los que hay norma, nada más el cromo no la pasa, tiene 15 y la norma es 100. Los demás es 100 y tenemos más del doble, es 20 y tenemos más de 100 veces y es 10 y tenemos más de 126 veces de antimonio. Tenemos esos materiales con los que se hicieron las casas tienen 100 veces más cadmio que un lodo hecho con tierra del lugar, con suelo del lugar. Entonces, esto es con respecto, entonces, el material ambiental ahí es importantemente malo en términos de arsénico, de cadmio y de antimonio. Aquí viene lo que encontramos en polvos en los kinders. Hicimos lo mismo para los mismos elementos y vemos aquí, esta es con respecto a la norma, no pasa el arsénico, no pasa o sea, no sobrepasa nada más las que no sobrepasa con respecto a la norma, ninguno. No, nada más el antimonio. Sí, el antimonio y nada más. Aquí puse equivocadamente esta en rojo, pero nada más es el antimonio otra vez. Sí, en cuestión de cadmio hay 8 en los polvos y la norma es 20. Si nosotros lo calculamos, esto lo hemos hecho en la Ciudad de México muchísimas veces. Esta es la concentración que está en la Ciudad de México y la dividimos, la de Cedral entre la de la Ciudad de México para ver la magnitud de la contaminación. En términos de arsénico, es 3.7 veces más, 3.7 también en cadmio y en antimonio es 2.6. Los mismos tres elementos que estaban altos en el residuo minero. Entonces, en los kinders se nota que los metales que están en los sales mineros están presentes en concentraciones altas en donde juegan los niños. Aquí están en 2.5. Bueno, en 2.5 la norma, hay norma para poquitos elementos. Esta es la norma. Esto es límite regulado medio o algo así se llama. Es esta y tenemos que aquí tenemos en Cedral, entre la norma, el cadmio está 3.8 veces más arriba, el cromo está 17 veces más arriba, el manganeso 3.8 veces más arriba que la Ciudad de México, no, que la norma. Y el antimonio está justo en la norma
Y viéndolo con la Ciudad de México, todos están en estos factores más altos que en la Ciudad de México. 12 veces, 28 veces, 4,8, 25, 17, 84 el manganeso y 53 el antimonio. Entonces, lo que les dije hace rato, que era un mito, que el PM2,5 de la Ciudad de México era el más contaminado de México, nada más en Cedral, en una ciudad chiquita de 5,000 habitantes, hay estas veces más alto que el metal. No les estoy hablando de los policíclicos aromáticos, que eso sí casi siempre están más altos que en muchas zonas mineras. Bueno, acá nada más quisimos ver si los contaminantes, las concentraciones de todo lo que encontramos se relacionaban a cuántas fuentes. Sabemos que la mayoría, o sea, aquí el 73% de los metales analizados corresponden a una fuente, que tiene que ser el mineral. Nada más dos elementos están significativamente más alta en otro componente, que muy probablemente es el aditivo que se les pusieron para la extracción. O sea, entre estos dos factores, el factor uno y el factor 2, haciendo los análisis estadísticos de todos los datos que obtuvimos, vemos que el 90%, o sea, aquí el acumulado, 70% de esta y 17 de esta, el 90% de los contaminantes vienen de dos fuentes en esa localidad. Aquí en la Ciudad de México eso no se tiene no es tan fácil ser detective del medio ambiente en la Ciudad de México. Hay muchísimos, muchísimos factores. Aquí es facilísimo, es el mineral. O más bien el residuo del mineral de las actividades de extracción de la plata. Más bien es eso, son los 220,000 toneladas de material de residuo. Por si nos pregunta la UNICEF, que es a la que le queremos mandar este estudio, o la Secretaría de Salud, que quién es el contaminante, está clarísimo con estos análisis. Bueno, y aquí viene comparativo en la sangre. Aquí está nuestro estudio. Estos son las 51 muestras que analizamos. Esta es la concentración. Si esas vamos en esta tabla, lo único que nosotros estamos aportando es esto, y fueron en niños de 3 a 15 años en Cedral. Y todo lo comparamos con estudios no necesariamente de niños que cumplan las normas de ética. Es muy difícil en países del primer mundo. Lo terminan haciendo los países del primer mundo con sus contrapartes de proyectos en África, por ejemplo, o en Bolivia, en otros países. Nosotros sí cumplimos con el protocolo de ética de la Facultad de Medicina de la Universidad de San Luis Potosí y de la Secretaría de Salud de San Luis Potosí, que es el mismo. Es el mismo. Pero estos otros estudios con los que están aquí reportados y que son sobre todo en adultos y en mujeres, nada más en niños son 1, 2, 3, 4 y el nuestro de todos estos estudios. Nosotros tenemos, por ejemplo, para el arsénico en estos niños es el más alto comparativo con todos los demás estudios que comparamos. El cadmio es 1,7, también es más alto que todos los que comparamos. El cromo no, el cromo está más alto en una localidad en el norte de Italia, que también es una fundidora. Este trabajo de Avino es en una fundidora. Entonces nosotros tenemos el que les dije, el cromo, ¿verdad? ¿Ok? Sí, no, el cromo. Ellos tienen 23, pero es el segundo más alto. El cobre, nosotros tenemos, muy pocos lo reportan, porque como ese es un elemento esencial, no hace tanto daño. No hace tanto daño porque se camuflajean, o sea, no hay mucha excreción en la sangre, porque se usa, digamos. Pero de 1116
Los otros, hay uno un poquito más, esto un poquito más alto y este muy cerquita en niños también. Estos son este es en Uganda y este tiene que ser en otra localidad en África, pero no reportan en dónde. El hierro es bajo en comparación del único otro estudio donde lo encontramos como contaminante. El manganeso, hay una localidad en China en una extractora de manganeso, este trabajo. En mujeres que trabajaban en esa industria se hizo en mujeres que estaban embarazadas. El antimonio, nosotros encontramos 21 y es el más alto. En el penúltimo renglón están los valores pediátricos recomendables. No es norma, este grupo de médicos de una universidad, de un hospital en Francia, los proponen, no dicen por qué los proponen. De eso también quiero hablar ahorita. Y, proponen estos valores aquí y nosotros aquí en este renglón estamos dividiendo nuestra concentración, aquí nuestro estudio, entre el valor recomendable. Tenemos que, para todos los que hay valor de norma, tenemos 1.8, 11 para el cadmio, 3.5, 0.75, este sí es más bajo, y este es igualito, el manganeso es igualito a la norma, y el antimonio es 10.9. O sea, el cadmio y el antimonio que habíamos encontrado altos en el ambiente se notan en la sangre de los niños. Este es 10 veces más alto que el valor de 11 veces y este casi 11 veces también. Haciendo otros estudios estadísticos vemos que los valores en la sangre están relacionados con las concentraciones que están en el material particulado. O sea que con eso nosotros podemos decir que la ruta de exposición importante es la inhalación. Y como decía un alumno de nosotros que andaba allá, decía, pero esa maña que tenemos de siempre andar respirando, entonces no nos salvamos de la contaminación por esa ruta de exposición. Bueno, entonces nosotros podemos ver que las 220.000 toneladas de residuos mineros que están en la localidad están enriquecidos en antimonio, en esos 4 elementos. La fracción respirable es la que genera que el enriquecimiento de cadmio de estos elementos que sobrepasan los valores de referencia pediátrico por 11, 10.9, 3.5 y 1.8 veces más respectivamente, que son cadmio, antimonio, cromo y arsénico. Y tendríamos que considerar otra cosa, que en todos los trabajos que vimos nosotros, y que ustedes han de apoyarme en esto con información, nos dice que la exposición simultánea es terrible. El daño por exposición simultánea es terrible y tiene que ser el daño de los metales tiene que ser la que produce ese daño hepático de muchísimos niños de la región, bueno, hepático y de riñón, que hace que tan chiquitos, adultos hay muchísimos con con daño en el riñón, pero de niños, de estos niños, había 2, de los 88 había 2. Bueno, nada más les quiero decir, aquí es lo que les acabo de decir, están aquí en este resumencito, pero les quiero decir que el mercurio nosotros lo analizamos aparte, porque el mercurio lo analizamos con otro analizador, con un analizador bueno, las fracciones sólidas con el ICP, pero nosotros analizamos el mercurio en el medio ambiente atmosférico con un equipo que se llama Lumex, que es una aspiradora y que tiene
un equipo de absorción atómica en la aspiradorcita chiquita. Bueno, como les decía, las fuentes de lo sólido lo analizamos por ICP, los residuos mineros, y el ambiente atmosférico, ya les había dicho que habíamos hecho el PM2.5, pero el mercurio elemental gaseoso, que se respira también, ese lo analizamos en la localidad de Jesús María y en la localidad del Caballo y en toda la región. Y de esto sacamos esto es el Lumex, este es el equipito, es de este tamaño, es de como 45 centímetros. Lo traemos cargado y andamos caminando continuamente y nos hace hasta el mapa. En el mapa, aquí es la región de Cedral. Aquí se ve ahí esta linecita azul, no sé si la alcanzan a ver bonito ustedes. Esta línea azul es el recorrido y aquí nada más donde estaba el límite de contaminación, el límite permisible en el medio ambiente atmosférico son 200 nanogramos por metro cúbico aquí en esta región las dividimos, este es Jesús María y este es el Caballo. En Jesús María encontramos hasta 900 y en el Caballo hasta 1800 nanogramos por metro cúbico. Esta es los mapas esta es la concentración y esto es cuando íbamos caminando, eso es cuando pasamos por el área 1 que es esta y ese es el área 2 que es esta. Y como pueden ver, hay valores hasta de 1800 y aquí no hay, el mercurio como que no causa contaminación en la gente. Y ahí entendimos la importancia de la forma química. El mercurio atmosférico gaseoso es metálico. Entra, está 36 horas en el cuerpo y sale. El que se queda en el cuerpo es el mercurio más 2, el que entra particulado. Y ese mercurio más 2 en la zona se generó en cuando se reprocesó el residuo en los años 70. Entonces, muchas veces es mejor cuando sale el mineral dejarlo como está y taparlo que tratar de exponerlo a otros procesos de extracción donde nada más lo liberamos y lo ponemos en el ambiente atmosférico. Pero el mercurio cero no causa daño. Aquí tenemos, bueno, aquí tenemos las referencias, es 200 los límites permisibles. Aquí lo tenemos para los residuos metalúrgicos, lo que encontramos fueron entre 27 y 41 en Jesús María. En el Caballo, de 31 a 512. Sí hay muestras que sobrepasan ese 200. Sin embargo, en el ambiente atmosférico encontramos estos valores que pasan hasta 9 veces los valores permisibles y no hay daño. En el caso ay, perdón. En el caso de la sangre en los niños, las concentraciones más altas que encontramos fueron de 7 partes por billón y la concentración más permisible es 5.3. Nada más parece que 4 muestras son las que, de las 51, son las que sobrepasan el mercurio en comparación de todas las que pasan el antimonio y el cadmio. Lo que pasa es que estos elementos no se estudiaban antes. Bueno, pues en el caso de la contaminación de mercurio en la zona, que pensábamos nosotros que iba a tener mucha contaminación, encontramos que tenían un nivel moderado. Y que aquí, en el caso del mercurio, es importante la forma química. El mercurio gaseoso no interactúa en el cuerpo, pero los componentes inorgánicos del mercurio que se generaron durante el método de reprocesamiento, estos están como más 2 en el medio ambiente atmosférico en forma de material particulado y esos son los que generan el poquito daño que encontramos, tanto que nada más 4 niños contaminados arriba
de los niveles permisibles que encontramos en términos de mercurio. Eh, bueno, nosotros lo que pensamos con este trabajo es que estos daños tienen, estos estudios tienen que repercutir, o sea, no queremos que se queden ni en nuestro disco duro, ni en las tesis de los estudiantes, ni en los artículos que publicamos. Queremos que lo tome en cuenta la Secretaría de Salud, que no los tomó en cuenta y que tampoco, bueno, pero inmediatamente después, esto lo escribimos en la pandemia, lo evaluamos y lo escribimos en la pandemia. Inmediatamente después de la pandemia, nos invitaron varios grupos, 7 grupos, para hacer cosas parecidas en otras partes de México. Fueron La Laguna, el río Sonora, el río Toyac, el río Santiago y la zona de los azufres los otros dos no tienen que ver mucho con esto. Y la zona de los azufres en Michoacán. Y el daño es equivalente a esto. No en todo se repite el antimonio y el cadmio. El antimonio y el cadmio dependen del mineral que se trajo a la región, del que se extrajo la plata. Entonces, trabajos como este los tenemos en varias zonas metalúrgicas o mineras. Queremos que esto se hiciera regularmente en otras partes de México, en diferentes tipos de zonas industriales, para, pero para que los datos sean considerados para establecer políticas públicas y, y qué bueno que ustedes ya están enterados y que son partes del plan para para que contribuyan en este trabajo, para que repercuta en establecer una conciencia ecológica importante respaldada por leyes en México. Bueno, chicos, eso es lo que tengo y ojalá que tengan muchas preguntas. Gracias, doctora Morton. Muchísimas gracias. Pues como dice, vamos a abrir un espacio, como siempre, de preguntas y comentarios, desde luego también. Entonces, pues los que están conectados en Zoom, pues de manera verbal los invitamos a que hagan sus preguntas y comentarios, si son tan amables. Como siempre, al principio nadie se anima y luego ya empiezan. Sí. No hay ninguna pregunta ni un comentario. Sí, yo tengo una pregunta. Adelante, doctor Aro. Sí, doctora Morton, muy interesante su presentación y en el entendido de que se pretende buscar políticas públicas dirigidas a tener más conocimiento sobre este tipo de exposiciones múltiples y nada más está hablando de metales pesados, ¿no? Excelente por ese lado. Por el otro es más bien dos situaciones. Me llamó la atención su tabla número 4, en la que hace una observación de diferentes autores en comparación con lo encontrado en Cedral. ¿En Si es sangre? que, perdón. ¿En sangre? Sí, o sea, fue ¿Está? la tabla 4, sí. Si esto, tal y como lo presenta, se ha publicado, lo han pensado publicar. Estos resultados están en 2 trabajos. En uno en que están todos los metales como están aquí, en otro, así como se los presenté, en otro el que está el mercurio. Ajá, sí, en el entendido pues de que esa visión de que lo que se encuentra en el estudio que hicieron en Cedral está comparado con lo que encuentran otros autores en sus respectivas localidades. Sí, seguramente usted ha escuchado hablar sobre los que se llaman revisiones sistemáticas o metaanálisis para conocer en este aspecto, es decir, se hace una información eh, eh,
completa de todos los estudios que están dirigidos más o menos con el mismo Espérenme objetivo. tantito. En verdad se me olvidó pasarles esto. Sí, esto. Estos son resultados en México. Mire, terminé y no se los enseñé. Estos son los resultados de estos estudios en otras partes de México. Mire. Estos, Españita, Pisaco, estos son partes del río Atoyac. Este es el de Cedral, el del río Sonora. Aquí estos dos son los valores recomendados, unos de la Organización Mundial de la Salud y otros de otros autores que están aquí. Lo que está en rojo están arriba de los valores de recomendados. Lo que está en amarillo es el más alto. Es el más Sí, alto de todo. la pregunta es si está publicado, si lo tiene publicado para que nos lo comparta. Sí, La sí, no, publicación, este no está, este no. Este es no. eh, el de Pero sí, Cedral, sí. sí sería recomendable que se publicara Sí, uno. lo que pasa, sí, El anterior dice que ya está publicado, pero de eso este, sí, lo que pasa que estos son de estudios que no son míos. Yo pedí permiso de presentarlos aquí. Estas 5 localidades son de la doctora Regina Montero, de su estudio que ella nos pidió estos análisis. Aquí sí son muchos niños. Aquí todos juntos son, pero eh, esos resultados ya están no, publicados o esos no, no. bueno, Y les perfecto. voy a enseñar Ok, otro. O sea, los bien, que están aquí en amarillo son los más altos comparativos con todas las correcto, localidades, en las que se correcto. ve que Españita tiene casi Ujú. todas y que el estado de la contaminación en México, o sea, todos estos que están en rojo están No, arriba de los no está límites fácil, sí. permisibles. Pero, Sí. aquí ya sé por qué me acordé, porque al momento de compararlos con datos que se han hecho de muchos hospitales que vimos, hay muchos que están muy abatidos porque son gente que no está contaminada. Mm. Entonces, siempre la localidad que estudiamos nosotros va a estar altísima. Pero miren esto. Esto es de un estudio que hicimos, pusimos un anuncio en el instituto. Venga el que se quiera que le digamos cuánto eh, metales tiene en sangre. Estos son gente que trabaja en el Instituto de Geofísica, que usan periférico y todo, todo, todo. Los que están en rojo son los valores arriba de las normas y el que está en amarillo es el más alto comparativo en todo lo que hemos estudiado. Lo que quiere decir que el manganeso en los habitantes de la Ciudad de México es más alto. Fíjense, ahí es 32 y aquí en manganeso el más alto que habíamos tenido es un 29, 22, 18, 17, 18, 18, 13 en el río Sonora. Sí, sí, pero yo sí quiero, eso que me está diciendo, a mí me encantaría. Aquí le voy a poner otra vez el que me pidió. Sí, la 4 sí, sí me llamó Sí, la aquí, atención. a mí me encantaría que esto tengamos el comparativo en México Claro, comparado con el mundo. sí, sería como una invitación a que se hiciera ese análisis. Hay unos, yo no conozco completamente ese tipo de metodología, pero seguramente usted ha oído hablar de los metaanálisis y de las revisiones Sí, sistemáticas en las cuales sí. los Nosotros contenidos que encantados, encuentran en otros, sí, en diversos estudios en otras partes del mundo y hacer, no sí. sé si se puede hacer un comparativo con lo que se encuentra en el país, es Sí, sí, decir, o sea, nosotros para en decir, en hablar, el, como dicen en salud pública, la magnitud es el primer punto para decir que es un problema de salud pública. ¿Sí? sí, Entonces, sí, hay que empezar quizás por eso y sí, decir, estamos hablando de cosas extraordinariamente serias y comparativas con otras partes del mundo. Y bueno, esa era por un lado. Y por el otro, era preguntarle si algo se está haciendo también por los metales ligeros. Ya ve cómo han tomado mucho eh, atención lo que es el litio, litio. ¿sí? Que Eh, se piensa hacer también alguna miren, situación, exploración o sí, indagación semejante. para mí, mi postura,
mi postura ideal es, nosotros trabajamos con el que nos traiga las muestras de donde sea. Mm, Ahora, como trabajamos mucho en el Río Sonora en los últimos 3 años, a los nuevos que van a estar mm, trabajando con los yacimientos de litio también se los dijimos, pero, o sea, ahorita no quieren mover, todavía no empiezan y ellos como que les da miedo que hubiera evidencia de daño de sus actividades industriales. ujú, Entonces, ujú, pero ojalá, este, por ejemplo, en sí, nosotros queremos trabajar con gente que tienen sus proyectos y que nos traen a nosotros nada más las muestras para ir incrementando, como dice usted, la base de datos en México de diferentes tipos de contaminantes, en donde vamos a entrar a ver también la importancia de las formas químicas y estudiar otras cosas químicas que repercuten en salud, viendo qué hay en el ambiente. correcto, correcto. Y ya Sí, por sí, sí, último, encantados. ya rápido, nada más, en cuanto a la medición, bueno, son, como dice, estrictamente en sangre, pero eh, ojalá hubiera estado presente el doctor Cuauhtémoc Juárez, porque se dedica mucho al estudio del plomo, de que mucho se Sí, intenta hacer mediciones de plomo, pero en hueso, como bien lo mencionó usted, bueno, lo que pasa sí, es que compite con el calcio con y el lo que pasa calcio. es que se hace una absorción del plomo en hueso y resulta ser que aunque desaparezca la exposición Es un laboral, bueno, sigue banco. apareciendo la exposición endógena, ¿no? Y eso Sí, es yo muy complicado. no me sé los términos así tan elegantes como ustedes. Yo digo que el hueso es un banco de plomo, porque Ujú, agandalla las posiciones y después lo va soltando poco a poquito. ujú, ujú. Entonces, alguien que se contamina de plomo siempre va a tener su banco de plomo. Y Así de los es, otros no sabemos. O correcto. sea, se sabe mucho del plomo, del arsénico, del mercurio más o menos, y, y del cadmio un poquito en el último tiempo. Pero hay muchos otros de los que no se sabe ni dónde entran, ni a quién quitan, ni nada. De lo del plomo, sí, tiene muchos años que se estudia, estudia más, porque se usó más, es un mineral más usado, entonces los casos de contaminación y de intoxicaciones fueron más frecuentes. Pero ahorita en la industria, o sea, mete de todo, los que les dicen los emergentes para cosas em, electrónicas, entra germanio y Ujú, litio también, o ujú. sea, todos los que son de pilas y esas cosas de esos van a Titanio. estar hablando dentro de 30 años en el seminario número, ¿qué, doctor Nava? En el 500, Como, sí, más de 500. Sí, más de sí, 500. sí. Sí, sí, pero sí, o sea, las políticas públicas que queremos que se consideren con esos resultados es cuando se va a instalar eh, ah, alguna empresa, alguna armadora de productos electrónicos que Baja California ya está lleno, el norte de Baja California, se consideren estos datos para implementar qué van a hacer con los residuos, Ujú. porque muchos Así de es, los que se ponen aquí no lo podrían hacer en sus países, en los países de donde vienen. así es, así es. Eh, Doctora, muchas gracias. Felicidades. Bien, gracias, gracias. Ok, muchas gracias, Luis Aro. Eh, ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta, algún comentario? Lástima que el doctor Arturo Juárez veo que se desconectó. Doctora Gabriela Galicia, por favor. Sí, muchas gracias, buenas tardes. Buenas Pues tardes. agradecer primero por la ponencia, es muy buena. O sea, em, considero, como bien comentó el doctor Aro, sí es una cuestión de salud pública, debido a que, bueno, aquí se estudió una población de niños. Pues sí tiene que haber mucha Secretaría de Salud para poner, pues sí, programas en cuanto a prevención, principalmente, seguimiento para estos niños,
aunque pues es una tarea muy, muy grande el hacer esto con la población en general, ¿no? Nosotros, bueno, pues nos enfocamos más a las cuestiones de ocupacional, pero sí efectivamente, si esto se ve en población no trabajadora, pues también nos Sí, habla de antecedente, sí, eh, imagínense. pues para años siguientes, ¿no? Son Sí, futuros, digo, si el tiempo permite y su estado de salud permite llegar a una edad en donde ellos pueden iniciar su vida laboral, pues obviamente ya van a tener este antecedente en su salud. Entonces va a ser un problema de salud que se va a venir arrastrando desde la infancia hasta la vida adulta. Entonces, bueno, pues yo creo que esto es un trabajo muy grande y es multidisciplinario porque pues tanto Secretaría de Salud, Secretaría de Medio Ambiente, las investigaciones que se puedan realizar pueden hacer mucho y obviamente pues faltaría ahí también recursos que puedan destinar para poder realizar pues este tipo de proyecto que pudiera realizarse de estudio, seguimiento y prevención, ¿no? sí. Les quiero comentar aquí un caso muy bonito que nos pasó. Uno de estos niños ahora está estudiando en ciencias en geología con el doctor Castro en la Universidad de San Luis Potosí. Excelente. Sí, sí, a mí me impactó mucho eso porque, pues, él dice que se acuerda cuando los muestreamos, este, eh, y después buscó al grupo que había ido y está ahorita en la licenciatura. Es una niña, Qué bien. sí. Nos pasó otra cosa también muy bonita en ese sentido. Uno de los investigadores de mercurio más famosos del mundo se llama Pablo Higueras y está en la Universidad eh, ya no me acuerdo, que está en Almadén. La Facultad de Geología de esa universidad está en Almadén, donde está la mina de donde traían el mercurio a México. Y un día me habló un investigador de aquí del Instituto de Geofísica que tenía una visita y que no lo iba a poder atender y que era un experto de mercurio. Yo leía cosas de Pablo Higueras de contaminación de mercurio. Y entonces me dijo, ¿lo puedes atender estos 3 días porque tuvo un contratiempo? Y le dije, sí, vamos a ver a dónde qué hacemos. Y le dije, ¿quién es? Me dijo, es Pablo Higueras. Entonces le hablé al grupo de San Luis y les dije, oigan, les voy a llevar a Pablo Higueras a Cedral. Nos fuimos en autobús en la noche, Pablo y yo. Amanecimos en San Luis, nos recogieron, nos llevaron a Cedral. Él fue el que nos incitó a comprar el Lumex, este equipo. Él traía el suyo y medimos. La primera vez, yo creo que fue como el 2016 o 15. Este, y entonces iba un estudiante de doctorado y me decía, ahorita le voy a decir al doctor que todo el mercurio que estamos analizando es de Almadén, pero él sabía, fue como un reencuentro 500 años después entre los que mandaron el mercurio y a los que se los mandaron. Y nosotros éramos los responsables de los que lo recibieron y ellos de los que lo mandaron. Y él, cuando escribíamos algo de mercurio, no nada más en Cedral, él siempre nos revisaba los trabajos y tenemos muy buena relación con él. Él se acaba de jubilar hace poquito, pero acá nos encontramos 500 años después en la misma historia, alguien de Almadén y nosotros. Qué interesante. Pues, ¿alguien más? ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún otro comentario? Adriana, ¿tenemos alguna pregunta, algún comentario en redes, en YouTube? Por el momento no tenemos ninguna pregunta en YouTube, doctor. Ok, gracias. Hola, buenas noches. ¿Puedo preguntar? Hola, hola. Adelante, Claro. adelante, por favor, doctor Rojo. Hola, ¿qué tal, doctora? Felicitaciones, excelente su plática. Disculpe, doctora, Gracias. entre los niños que vieron, ¿tuvieron síntomas de vértigo o hipacusia? Porque veo que salió alto manganeso
y hierro. Entonces, estos causan problemas de equilibrio e hipoacusia. ¿Tuvieron alguna manifestación de este tipo? Gracias, doctora. Felicitaciones. Gracias, doctor Navarro. Mire, nosotros entramos sin saber a dónde íbamos a llegar a hacer este muestreo, pensando que nada más íbamos a hacer plomo. Y nunca se nos ocurrió, o sea, nosotros preguntamos, por ejemplo, después mercurio. Preguntábamos, por ejemplo, si comían pescado. Y nos decían, no, o sea, están en menos de altiplano. Las preguntas que hicimos no fueron tan determinantes para el estudio. Si hubiéramos sabido cosas, a dónde iba a llegar el estudio con otros metales después, y hubiéramos estado mejor informados, hubiéramos considerado eso, pero no notamos eso. Es más, la mayoría, los niños y las mamás, llegaban en bicicleta. Entonces, a lo mejor no, pero sí, no tenían muy gastados los dientes de adelante. Tenían muy chiquitos los dientes, tenían así como, pues yo no sé, a lo mejor todavía eran muy chiquitos, como los dientes de leche. Muy bien, doctora. Gracias. Bien. Pues estoy de todas maneras a sus órdenes. Ay, sí, Sí, cómo no. buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Yo soy residente de tercer año de la especialidad de Medicina del Trabajo y Ambiental de la sede de Pemex, Reynosa. Mira. Primeramente que nada, quisiera felicitarlos, ¿verdad?, por este estudio. Yo soy originario de Matehuala, San Luis Potosí. Mira. Está a 10 minutos de Cedral. Sí, sí, sí. Actualmente, inclusive, pues ahí todavía está mi casa, su casa, ¿verdad? Y que inclusive hasta la fecha, pues sigo yendo a Matehuala y continúa exactamente igual. De hecho, mi casa está como a 10 minutos de donde están los depósitos de la minera. Y justamente lo que decía el doctor Rubén Rojo, yo tuve la oportunidad de trabajar como médico general unos 3 meses y veíamos muchos pacientes con hipoacusia y vértigo, inclusive con las características, sí. con las características clínicas que usted menciona, los ¿Cómo se llama? dientes, ¿Hipocosia? sí, ¿Cómo? hipoacusia. Acusia. Es disminución de la agudeza auditiva. Es Ah, disminución de la agudeza auditiva. Así es, de hecho, mire. que gran parte de la población en Matehuala la tiene. Mira. Entonces, sí, es una zona, pues como ustedes ya lo conocen, altamente contaminada. No hay Sí. absolutamente ninguna regulación. Este tipo de estudios, cuando yo, bueno, tengo 28 años, pero desde que crecí, se estuvo trabajando y pues me da No muchísimo repercute. gusto, exacto, me da mucho gusto que ver ese estudio ahora, ¿verdad? Sí, Ya como un médico, pues, próximo a ser sí, especialista, ¿verdad? Y pues sí, me gustaría y pues los invito a que se siguiera estudiando, e inclusive pues de sí, una manera mayor multidisciplinaria, ¿no? En sí, el sí, que pudiera sí. entrar medicina del trabajo, Ay, ambiental, ojalá. porque Sí, sí es muy, muy, muy interesante y sí la población está severamente afectada. Allá, pues como se sabe, hay muchísimo aire, entonces sí, todos los residuos de la mina se dispersan por sí, todas están en todas las, sí, las sí. ciudades. Una cosa que no dije y siempre la tengo que decir, que la gratitud de nosotros con el pueblo es inmensa, inmensa. Y como les digo, las mamás de los niños, todas estuvieron de acuerdo en que les hiciéramos el estudio. Es una localidad de mujeres, porque muchas mujeres, mamás están solas con los hijos. Es una zona donde el narco está muy cerquita, si no es que adentro totalmente. Respetan a la población civil, parece, pero es un pueblo de gente buena, buena. Y el hecho que hayan cooperado todos quiere decir que están bien pendientes de su exposición en sus familias, o sea, sus papás, otras generaciones. Es gente bonita.
Pues qué bonito, entonces yo creo que aquí viene la siguiente generación de gente que va a trabajar en esta zona, ojalá, Sí, claro. Esperemos que sí. ojalá. Muchísimas gracias. Gracias, Iván. Muchas gracias. Excelente. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Sí, yo, doctora. Buenas tardes. Adelante, Valeria. adelante, Valeria. Gracias, doc. Doctora, pues felicidades, la verdad estuvo muy padre la ponencia y mi duda es como encaminada a si se pretende hacer un seguimiento de, o sea, entiendo que no por lo que nos comentan, ¿no? Como que fue esta parte de los hallazgos y así, pero como que sí sería bastante interesante como hacer el seguimiento en tiempo de estos casos, ¿no? A lo mejor hubiese sido también muy interesante que de inicio, como lo comentaban los compañeros, se pudiera hacer como un, pues una, Que ajá, hubiera médicos en el exactamente. grupo nuestro. Exacto, y como qué síntomas presentaban en ese momento, ¿no? E Sí. igual hacer como el seguimiento de si se les dio algún tratamiento, no sé, que antes, lo que sea, o si no se hizo nada, si con ese nivel disminuyó, si cambiaron de región, no sé, lo que sea, de manera de ver si se disminuyeron, si posteriormente con el tiempo se presentaron síntomas que en un inicio no se habían presentado, porque eso pues también nos da como una pauta muy importante para seguir conociendo, porque creo que como que nuestra área también de salud en el trabajo hace falta mucha investigación como que en estos temas tan padres, ¿no? Y más que nada en regiones pues de nuestro país, pues porque a lo mejor muchos estudios los basamos Un en país de otros minas, lados. sí, un país de Exactamente. minas, sí. Pero sí Miren, ese seguimiento, Doc, y muchas felicidades, gracias. Nosotros, no, de todo lo que les presenté, de que hemos trabajado en diferentes zonas mineras, metalúrgicas, este es el único trabajo que es nuestro. Nosotros lo decidimos, lo llevamos. ¿No? Mi alumno, el que hizo el material particulado, estuvo 3 semanas allá durmiendo en su camioneta. Un muchacho que llevó su camioneta, nosotros pedimos prestado el colector de material particulado y estuvo en una camioneta en un pueblo donde estaba el narco. O sea, hicimos muchas cosas de riesgo en, en- en- y nunca estuvo financiado. Terminando este proyecto, cuando ya teníamos todos los datos y que teníamos que evaluar, nos dio chance de evaluarlos porque comenzó la pandemia, porque todo el mundo estaba ocupado en las cosas que estamos, para lo que estamos contratados. Y entonces, y vinieron los otros proyectos que usaron nuestro conocimiento, pero que no eran proyectos de nosotros. Nosotros, la deuda con Cedral la seguimos teniendo. Y ahora que supimos que esta niña llegó a la Facultad de Geología en la Universidad de San Luis, decimos, bueno, a través de ella tenemos que contactar a las familias que participaron en esto y decir lo que tenemos nosotros y lo que tenemos pensado. La deuda está, la deuda está. Y el grupo de San Luis tiene el mismo sentimiento de responsabilidad con la gente que nos ayudó, como lo tenemos el grupo a mi cargo. Entonces, sí estaría bien ver o sea, ¿qué pasó con los 88 niños? Sí. ¿Qué pasó dónde están los niños? Sí, los niños, igual que muchos otros que no se estudiaron, o sea, muchos están expuestos, pero esos en especial de los que tenemos datos, ¿qué pasó con ellos? Y lo tenemos que hacer. Claro. Sí. Yo tengo algunos comentarios. Eh, Uno de ellos, Dígame. incluso lo platicamos usted y yo, doctora, en algún momento, es que este trabajo sienta un precedente
en relación, a cómo está la contaminación entre la población abierta. El estudio fue sobre población infantil, pero ¿qué está ocurriendo con el resto de la población? Y si lo vemos desde el ángulo de la medicina y la salud en el trabajo, ¿qué es lo que está ocurriendo con la población trabajadora? Es decir, la población que está trabajando en las minas en las empresas Es que, metalúrgicas. sí, primero, Cedral no es zona minera, es Ok, zona metalúrgica. O ok, sea, ahí ok, se trabajó el mineral. Todo ok. se hizo en pilas. Todo, todo se hizo en pilas. El doctor Iván, usted conoce la zona, ¿verdad? Están en unas pilas gigantes, grandototas, donde se hacía como, La, eh, la mina se encuentra, se llama la localidad La Paz, que está, pues, La Paz, Santa María de Matehuala, la Paz. Central, toda esa región, están pues casi pegaditas. Entonces está todo el residuo, lo que sacan de la mina, está ahí en La Paz, entre Matehuala, Cedral. Sí, ahí está la zona. Sí, pero la extracción de la mina, la exposición de esa gente tiene que ser muchísimo mayor que lo que encontramos Exacto. aquí, muchísimo. Y no nada más de esa mina, de todas las demás, y no nada más en San Luis, en Guanajuato y en Tasco y en Sonora. Sonora es el estado mineral de México. Sí. Es tremendo. Y la procesadora está en Cananea. En Sí, Cananea. y visto desde el ángulo de la medicina y la salud en el trabajo, justamente es una población altamente expuesta, altamente contaminada. ¿Y qué es lo que está ocurriendo con esa población? En este caso, la metalúrgica, pero también la minera. ¿Qué está ocurriendo con esta población en función de su salud? En donde, vamos, esta gente está muriendo a temprana edad, su esperanza de vida es corta, pero creo que no hay suficiente investigación al respecto, desde el Bueno, punto de vista de la salud también. la salud, pero el cuidado también de los trabajadores. Yo soy de la zona carbonífera de Coahuila. Y yo el primer recuerdo así terrible que tengo es el del 69, o sea, de la extracción de donde se extrae el carbón, donde se extrae el carbón. Sí, Y cuando yo pues, estaba chica, la familia de mi mamá eran maestras, las mujeres, y mineros, los hombres. Entonces, eh, yo digo que inventaron Barroterán, Coahuila. Primero hicieron la ciudad y después llevaron a la gente para la mina, para el Tajo, como le dicen ellos. Nosotros vivíamos en Sabinas, Coahuila, a 30 kilómetros de Barroterán. Una noche, me parece que era marzo del 69, se murieron el 30% de los hombres de Barroterán. Explotó la mina. Explotó la mina. Y eso, en ese día fueron 300. Y de 9 y 14 y 15 y 23 y 60 y pasta de conchos y el otro, van otros 2,000 porque no tienen ninguna protección. Yo hice un trabajo de metales en municipios en Coahuila para la Secretaría de Medio Ambiente y los mismos filtros, ahora yo se los traje a los de ciencias de la atmósfera para acá. O sea, no hay problema de metales en la región carbonífera, policíclicos, aromáticos. Todos están arriba de los niveles cancerígenos. Ya a nadie le importa. claro. Y vuelven a encontrar otro trabajo y vuelven a meter a los niños, porque son los que caben, porque son de este tamaño. Sí, sí, sí. Sí, Y la Secretaría del Trabajo y la Secretaría de Salud nada. y y eso es los que se han muerto que se saben son del peligro de un accidente, pero de los que se mueren por enfermedad, por respirar eso, no hay datos. Exacto, exacto. Ujú. Y muchos de ellos incluso no tienen seguridad social. ¿No?
No, y menos el hijo chico de la familia, que es el que con cubeta lo meten y saca la cubeta y les venden lo que juntan en el día. Pero es el niño de 9 años. Sí, exacto. Yo tuve oportunidad hace un tiempo de en Guatemala, en Matehuala, perdón, bajar a una mina, bajé a 600 metros y durante varias horas conviví con los mineros en función de su trabajo. Y bueno, uno se da cuenta cuáles son las condiciones. No, no es cuestión de ver una película o de leer un libro, sino uno realmente lo vive, uno se da cuenta a qué se exponen y qué es lo que está ocurriendo con esos trabajadores en función de su salud. Lo otro es algo que es sumamente importante y creo que todos nos damos cuenta, es el hecho de que dentro de estos equipos de investigación, por ejemplo, en su caso, en el Instituto de Geofísica, debía haber médicos, médicos con formación en salud y en medicina del trabajo. Yo sé que en la universidad el tener una plaza es casi imposible, pero como parte del equipo multidisciplinar, yo creo que es sumamente importante ver el otro lado, no solamente la contaminación como tal, sino qué está ocurriendo con la salud de esta población. Sí. En el caso de, como decía el doctor Rojo, en el caso, por ejemplo, de los problemas de hipoacusia, ¿no? En el caso del manganeso y del hierro. Este, y actualmente, ¿qué es lo que están estudiando, doctora? Bueno, después de esto, los últimos 3 años, como le digo, participamos en muchos otros proyectos, haciendo el análisis ambiental y en sangre. Pero era tanto el trabajo que teníamos que no hemos evaluado. No hemos evaluado, y aparte, como no son, de todos estos proyectos con que tengo bueno, todos están, con todos trabajé muy bien, pero con mi investigadora favorita era Regina Montero de Biomédicas, y ella es la que, de ella sí sé cómo se llama la localidad, con ella sí voy y platico del proyecto. Para muchos otros proyectos fuimos el laboratorio que hizo los análisis. Ujú. Entonces, yo siento que en este tipo de trabajos tenemos que tener un compromiso, que pues, nosotros somos investigadores, no somos que participemos a otro nivel con el conocimiento que tenemos nosotros, aportando lo que sabemos nosotros Exacto. del medio ambiente local. Entonces, fue mal, fue una estrategia no que me sorprendí al final de los 3 años, que fue ahora en enero, este año. Entonces, ahora estoy trabajando poquito con los de el río Atoyac, con Regina Montero, y con los del río Sonora, con Agustín Robles, en la evaluación de los datos. Esos son los últimos que tenemos. Gracias, doctora. Pues no sé si hay alguna pregunta, otra pregunta o comentario por parte de los asistentes aquí en Zoom, o alguna pregunta o comentario, Adriana, en las redes sociales. Sí, ya tenemos algunos comentarios en YouTube. Angelique Adelante. y Megan Enrique dice que felicitaciones por su ponencia y por la presentación. Y Megan, que es residente de primer año de Medicina del Trabajo en Tlaxcala, dice que le gustaría comentar que tuvo justamente ayer un caso de un trabajador campesino que acudió a consulta dermatológica por presentar extrañas lesiones ásperas en las manos. Y ahora su familia, que no se dedican a la misma actividad, presentan las mismas lesiones. Creo que sería importante realizar estudios más profundos, empezando por la región, teniendo en Sí, no, cuenta, en la región la estudiamos mucho, es la región de Regina Montero, el río Toyac, Puebla, Tlaxcala. Ajá. ujú, Es tremendo, eh, es la zona más contaminada de México, sin duda, sin duda. y, y bueno, su pregunta era, ¿existe alguna zona minera en Tlaxcala donde se provocan estos contaminantes? Pues ya la No, no, contestó. es la industria, es la industria. Claro. El río Toyac
es el basurero. Hay un concepto, así como usted dice, doctor Nava, que debería haber un médico en nuestro grupo, yo también digo que tendría que haber un geógrafo para que nos explique por qué en México los ríos, desde cuándo son basureros. Claro. ¿Alguien ve un río en México y tira la basura de la construcción, la basura industrial? O sea, no se tiene el más mínimo respeto por un río. En muchas partes del mundo el río pasa por el medio de la ciudad. Aquí, afortunadamente, no pasa, porque sería el basurero. Pero de industria grande, se les permite tirar lo que sea. Industria farmacéutica. Y ahora bueno, ya me puse muy, ahora que he trabajado en los PRONACES y que hacemos reuniones con los grupos, porque yo quiero estar en las evaluaciones de qué pasó con lo que hicimos. La de metales no es nada a la de los plaguicidas. Sí. De 34 plaguicidas que se estudiaban, eso lo hacía un grupo en San Luis Potosí, precisamente, el grupo de la doctora Leticia Yáñez, se llama ella. Eh, de 34 que se encontraban en el ambiente prohibidos, 34 estaban en la sangre de los niños evaluados. No, y aquí nos hemos dado cuenta, o sea, de enero ahorita que como que dije, ¿qué he hecho de enero ahorita? Me la he pasado en reuniones con estos grupos. La semana pasada tuvimos jueves y viernes, pero una que tuvimos a principio de año, en la que vino la gente, investigadoras, médicos, ellos sí, de Colima, Nayarit, por ahí, los Mochis, de regiones tomateras, las que estudian los plaguicidas. No se pueden imaginar, porque aparte tienen esclavos. Sí. En las noches los encierran con llave. En unas cosas de madera, en unas jaulas. Decían unas casitas de madera donde tienen para que ventile unos barrotes. Se llaman jaulas. ¿No? En este trabajo de los últimos 3 años nos hemos dado cuenta de unas cosas terribles, terribles de, de los trabajadores que tienen ahí esto es por los mochis. Sí, sí, es terrible el trabajo vamos, el trabajo agrícola y estas personas que las mueven de una ciudad a otra para llevar a cabo este trabajo, pero que además se van con toda la familia Sí, entonces, sí, y, y no. trabajan, Nos contaron unos casos de horrible, horrible, horrible. y ahí trabajan los niños, las niñas, la pareja, todos están trabajando para cooperar porque además les pagan dependiendo del el número de guacales o el número digo, trabajan a destajo, vamos. Bien. ¿Alguna otra pregunta o comentario, Adriana, por favor? Eh, ya eran todos, nada más. De mi parte, agradecerle a la doctora Ofelia por su presentación. La verdad es que sí abre un panorama Gracias, de muchas cosas que hay que investigar en gracias. México para que pues no quede impune la salud, pues es la población mexicana y pues hay que preocuparnos Pero de este aspecto a mí que me no da se habla. mucho gusto que estudiantes jóvenes estén dando cuenta de esto. A nosotros nos tocó tarde en la carrera salir a hacerlo aplicado. Ojalá que los que nos están oyendo lo puedan hacer desde un principio. Claro, y hay que publicar todo esto, pero que no se quede Sí. en la publicación o en la presentación Ni en la tesis, ni en el grado, ni en... ajá, ni en presentaciones en congresos, Sí, ni para tener en el caso de la UNAM, un PRI de COT o D, exactamente, sino exactamente. tiene que ser aplicado esto, la población tiene que conocerlo, Sí, en fin, para llevar a cabo acciones concretas
en beneficio de nuestra población. Pues, doctora Morton, muchísimas gracias, de verdad. Primero, Gracias por la como invitación, de administrador. veras me da mucho gusto que trasciendan los datos Sí, definitivamente y me da animar mucho a los gusto, jóvenes. sobre todo, claro. Nosotros, bueno, usted no, pero uno va de salida y obviamente es necesario Sí, que uno... no, sí, vamos, y por eso me mortifico más. Les doy mis datos a los estudiantes. Soy Ofelia Morton y estoy en el Instituto de Geofísica, en el laboratorio Plasma Masas. Ahí es como donde se cocinan estas cosas. Pero los grupos con los que trabajo, como les digo, están en 7 universidades diferentes y hay mucho que hacer. Si se meten a la página de la UNAM, concretamente a la página del Instituto de Geofísica y ponen el nombre de la doctora Ofelia Morton, ahí va a aparecer sus datos y demás para quienes tengan interés de acercarse a usted y Ojalá. participar y colaborar en estas investigaciones que son tan importantes y tan necesarias en nuestro país. Sí, Pues ojalá, me daría muchas muchísimo gusto. gracias. Sí. Gracias a ustedes y buenas noches. Buenas noches. Nada más les comento que para la sesión del próximo mes de septiembre va a ser sobre cáncer de mama, de origen ocupacional, desde luego. Pues muchas gracias a todas, a todos. Y doctora, de nuevo, muchísimas gracias y vámonos a descansar. Muy buenas noches. Sí, hasta Buenas luego, noches. gracias. 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 Sí, buenas Chao. noches. Gracias. ¿Cómo me sale?